Dios les bendiga. Este es el cuarto mensaje de la serie sobre la primera carta del apóstol Juan y se titula Conociendo a Dios. Cuando nosotros decidimos aprender a tocar un instrumento musical, podemos aprender toda la teoría del mundo por medio de libros, de música, por medio de tutoriales en internet, etc. Pero si no tenemos el instrumento y no practicamos todo el conocimiento intelectual que ya tenemos, pues no serviría de mucho. Por otro lado, si solamente practicamos en el instrumento, pero no queremos aprender la teoría musical, pues tampoco nos serviría de mucho. En la vida cristiana es igual. No sirve de mucho si tenemos todo el conocimiento de la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica, o si solamente queremos vivir lo que Dios manda, pero no nos preocupamos por conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Son dos cosas que van de la mano. En el siguiente pasaje, el apóstol Juan nos recuerda de la importancia de conocer a Dios, pero también de cómo ese conocimiento se manifiesta en la obediencia a Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículos del 3 al 6 nos dicen: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, conociendo a Dios. 1 Juan capítulo 2, versículo 3 nos dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? El apóstol Juan, en este versículo que hemos leído, nos ayuda a comprender que uno de los propósitos de la vida cristiana es conocer a Dios. Pero, ¿cómo podemos conocer a un ser que está tan por encima de nuestros pensamientos y de nuestra propia existencia? La Biblia nos dice que Dios se ha dado a conocer a los seres humanos primeramente por medio de su creación. Dice el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y también el apóstol Pablo dice en Romanos 1 del 19 al 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, al mirar la creación, los cielos, las estrellas, las flores, los animales, etc., nos damos cuenta de que existe un Creador que es perfecto y merece nuestra alabanza. Sin embargo, este conocimiento de Dios es limitado, ya que no nos dice nada acerca de nosotros, de nuestra posición delante de Dios y de cómo podemos tener una relación personal con Él. Es por esta razón por la que Dios se ha dado a conocer de una manera más específica por medio de la Biblia. Es ahí en donde conocemos de una manera más cercana quién es Dios, qué demanda de nosotros y cómo podemos tener una relación personal con Él. Pero otra cosa importante es que se puede conocer mucho de Dios por medio de la Biblia, pero quedarse en un mero conocimiento intelectual. Sin embargo, la palabra conocer para el pueblo judío significaba más que un mero conocimiento intelectual. Se refería a conocer íntimamente. Y esto solo se puede por medio de tener una relación con otra persona. Por ejemplo, yo puedo decir que conozco al presidente de la República, pero esto es solamente un conocimiento intelectual, ya que la realidad es que él no me conoce a mí y por lo tanto no tenemos una relación personal. Pero es diferente si yo digo que conozco a mi esposa, ya que a ella sí la puedo conocer personalmente. Ella me conoce a mí y por lo tanto tenemos una relación estrecha. Teniendo esto en cuenta, podemos afirmar que hay mucha gente que solo dice conocer a Dios, pero de una manera intelectual, por lo que ha oído acerca de Él o por lo que solo ha leído en la Biblia. Pero es muy diferente conocerlo íntimamente al tener una relación personal con Él.
Esto solo es posible gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz, ya que por nuestros pecados estábamos apartados de Dios y esto hacía imposible tener una relación personal con Él. Pero por medio de Jesucristo, hoy podemos tener una relación con Dios y conocerle íntimamente. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 9, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y también en Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, nuestra relación con Dios debe estar basada en la gratitud y en el amor por lo que Él ha hecho por nosotros, y eso nos debe de llevar a buscar hacer su voluntad. Y para eso debemos de escudriñar constantemente las Escrituras y responderle en oración, para que Él nos capacite y así podamos hacer su voluntad. Veamos que debemos de obedecer a Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 4 nos dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En estos versículos Juan nos muestra que una evidencia visible de haber conocido verdaderamente a Dios es que obedezcamos sus mandamientos. Probablemente en la iglesia a la que Juan está escribiendo su epístola, había mucha gente que decía tener un conocimiento especial acerca de Dios, pero que no necesitaba obedecer sus mandamientos. Pero Juan dice que tal persona es un mentiroso, no ha conocido personalmente a Dios. El Dios de la Biblia es un Dios que nos ha dejado mandamientos y que, como mencionamos con anterioridad, al conocerlo verdaderamente y tener una relación con Él, estaremos dispuestos a obedecerle. Por el caso contrario, entonces seríamos llamados mentirosos. Todo el conocimiento que podamos tener sobre Dios, necesariamente debemos ponerlo en práctica. Eso es para nuestro bien y es lo más sabio que podemos hacer en la vida. Jesús alguna vez contó la siguiente parábola en Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. En esta parábola Jesús compara al que solamente escucha la palabra, es decir, solo la conoce intelectualmente, pero no la practica, como un hombre que construyó la casa sobre la arena. Es decir, los cimientos de su vida no son firmes y en el rato menos esperado se pueden derrumbar. Pero el hombre que escuchó la palabra de Jesús, es decir, lo conoce, pero también la pone en práctica, es como aquel que construye sobre una roca y entonces, aunque vengan problemas y dificultades a su vida, no se va a derrumbar ya que sus cimientos son firmes. El apóstol Santiago dice y nos exhorta en el capítulo 1, versículos del 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si nosotros conocemos a Dios, ponemos en práctica sus mandamientos, entonces ahora nos toca perseverar y mantenernos firmes en nuestra fe. Y esto nos lleva
al siguiente punto: permaneciendo en Dios. 1 Juan capítulo 2 versículos 5 y 6 nos dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Como ya mencionamos con anterioridad, la evidencia externa de que estamos unidos a Dios es la obediencia a su palabra. Y dice Juan que de esa manera el amor de Dios se manifiesta plenamente en nosotros. Por supuesto, eso no quiere decir que si somos desobedientes a Dios no nos ame. Dios nos ama incondicionalmente, pero si quiere decirnos que al esforzarnos por obedecer a Dios seremos más conscientes en nuestra vida del amor de Dios. Esto es algo no solamente de un momento, sino es algo en lo que tenemos que permanecer. Es algo en lo que no tenemos que desanimarnos, sino seguir adelante a pesar de las dificultades. En el versículo 6, Juan nos dice que la evidencia de permanecer en Él es vivir como Él vivió. Esto es muy importante, ya que para poder obedecer sus mandamientos y para poder vivir como Él vivió, nosotros debemos permanecer en Él. Esto significa perseverar en el estudio de la palabra, en la oración y en la comunión unos con otros, etc. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículos del 4 al 6, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Solamente permaneciendo en Jesús es la única manera que podemos vivir la vida cristiana como Dios quiere. Al estar unidos a Jesús, el Espíritu de Dios vive en nosotros y Él es quien nos capacita para obedecer a Dios. Así que no nos desanimemos. Debemos recordar cada día quién es el Dios al que servimos, todo lo que Él ha hecho por nosotros y que eso nos motive para perseverar. Dios no nos dejó la Biblia solamente para que tengamos más conocimiento intelectual acerca de Él. Él nos ha dejado las Escrituras para que podamos conocerle también espiritualmente y tener una relación personal y cercana con Él. Y así estar siempre dispuestos y perseverando en cumplir su voluntad. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.